Hola a todos, amantes de Kemet, gracias por venir a Laura Egiptología. Yo soy Laura Huertas, arqueóloga, egiptóloga y divulgadora del Antiguo Egipto en YouTube y en general en Internet. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece precioso, que son los misterios de Osiris y que vosotros mismos habéis votado 50-50 junto con otro vídeo en mis stories de Instagram. Si todavía no me sigues en Instagram, te invito a que me sigas por allí porque podrás participar en la elección de temas de vídeos, ver un poco mi día a día, compartir conmigo, charlar y bueno, en fin, otras cosillas. En fin, sin más dilación, vamos a por ello. No podemos hablar de los misterios de Osiris sin antes adentrarnos un poquito a conocer el propio mito de Isis y Osiris, que probablemente ya conoceréis, pero necesito hacer un resumen del mismo para poder luego daros a entender la importancia de los misterios de Osiris. El mito de Isis y Osiris, muy bien narrado por Plutarco, nos habla de 4 hermanos que vienen a ser Set, Osiris, Isis y Neftis, que tienen una serie de aventuras porque hay conflicto entre los 2 hermanos varones, que vendrían a ser Set y Osiris. ¿Y por qué este conflicto? Bueno, porque al dios Set, que es el dios de la esterilidad, se le otorga el desierto como reino a gobernar, mientras que a Osiris, que es el dios de la fertilidad, se le otorga el valle del Nilo, el Vergel, que es donde habitan los egipcios y donde ya sabéis que hay muchísima abundancia vegetal y también animal. Set es un envidioso, siente envidia y quiere gobernar en la parte del valle del Nilo, en la parte fértil de Egipto. Así que planea un plan para poder acabar, destruir, matar a su propio hermano Osiris. Y eso es lo que hace, lo mata de 2 maneras diferentes y en 2 momentos diferentes. En la primera vez que lo intenta matar, pues hace un sarcófago del tamaño perfecto del cuerpo de su hermano Osiris y crea una celebración. En la celebración decía que aquel que pudiera caber perfectamente en el tamaño del sarcófago se quedaría con él. Y bueno, lo que pasa es que como está al perfecto tamaño de su hermano, cuando entra su hermano en el sarcófago, cabe perfectamente, pero Osiris lo cierra y lo lanza al río para que el río se lo lleve al mar. El mito es mucho más detallado, así que yo voy a pasar ahora a la parte simplificada, en la que la diosa Isis, que es hermana y esposa de Osiris, busca desesperadamente el sarcófago hasta que lo encuentra y consigue recuperar a su marido y hermano Osiris. Pero la historia no acaba aquí, porque Set no se rinde e intenta volver a matar a su hermano y asegurarse de que no pueda revivir. Para ello lo que hace es que coge el cuerpo de Osiris y lo desmiembra, lo rompe en diferentes trocitos y lo esparce por todo Egipto para que no pueda recomponerse de ninguna manera. Pero Isis no se rinde tan fácilmente y va por todo Egipto buscando cada uno de los pedacitos del cuerpo de su marido para con su magia recomponerlo. Lo que ocurre aquí es que Isis lo que no consigue es devolverle a Osiris la vida total para que siga existiendo aquí en la tierra, pero sí lo devuelve a una vida eterna en un más allá, el más allá de los egipcios, y así es como Osiris se convierte en el dios del más allá, el señor del inframundo. La historia cuenta que Isis, mientras iba recogiendo los pedacitos del cuerpo de su hermano, allí donde encontraba un miembro, fundaba un templo. Y así tenemos diferentes templos por todo Egipto que iban diciendo que tenían la reliquia de una parte del cuerpo de Osiris que se encontró justamente allí. Por ejemplo, en Abidos se decía que allí fue donde se encontró la cabeza de Osiris, mientras que en Dendera se decía que se encontró la pierna derecha de Osiris. En Busiris, por ejemplo, se dice que se encontró la columna vertebral. Este mito se celebraba todos los años en Egipto en lo que vendría a ser el mes de Koyak, que sería el nombre copto, y de Kaheka en el nombre egipcio antiguo. ¿Y por qué durante este mes? Pues simplemente porque era el mes en el que las aguas de la inundación del Nilo se retiraban de la tierra y aparecían los primeros gérmenes de los futuros cultivos que iban a dar alimentos a todo el país. Ya podéis imaginaros entonces, como os he explicado en otros vídeos en este canal, que el dios Osiris tiene que ver con la regeneración y el renacimiento, tiene que ver con la resurrección y con los cultivos que tienen unos ciclos repetitivos año tras año. Ahora sí, vamos a adentrarnos en lo que serían los misterios de Osiris, porque los misterios de Osiris vendrían a ser estas celebraciones del mes de Koyak
que precisamente representaban todo el mito que os acabo de contar de una manera muy peculiar para poder hacer mágicamente que el dios renaciera cada año. Los primeros vestigios que tenemos de la celebración de los misterios de Osiris proceden del Reino Medio, concretamente de la dinastía 11, pero que esto no nos confunda porque el culto a Osiris sí que es de los más antiguos de Egipto, solo que los misterios de Osiris en particular los conocemos a partir del Reino Medio. Era una celebración que se daba en diferentes templos, por ejemplo en Abidos, entre otros, y que tenía la característica, como os comentaba antes, de representar, como si fuera una interpretación de teatro, la historia del mito de Isis y Osiris, y para ello participaban sacerdotes y sacerdotisas que asumían el rol de los dioses que formaban parte de la historia. Por ejemplo, el rol de Isis, muy importante, y otros roles de dioses auxiliares o ayudantes, como vendría a ser el dios Ptah y el dios Nu. ¿Y en qué consistía específicamente los misterios de Osiris? ¿Cómo se ejecutaba esta ceremonia? Bueno, pues al principio del mes de Khoiak nos encontramos con que una sacerdotisa que representaría el rol de la diosa Isis va a preparar un par de figurillas que van a ser clave para toda la ceremonia. Esta diosa Isis, que vendría a ser la sacerdotisa actriz, por llamarlo así, iba a ser ayudada por otros dos sacerdotes que representarían a los dioses Ptah y el dios Khnum. El dios Ptah viene a ser el dios de la creación según la cosmogonía menfita de la ciudad de Memphis, de la que os he hablado ya en este canal bastante. Es el dios de la creación a partir de una idea que se concibe en el corazón y a partir de la palabra, mientras que el dios Khnum también es un dios creador que crea como alfarero a partir del barro. ¿Y qué características tenían estas dos figurillas? Bueno, pues la primera se llamaba Osiris Gentimentiu, que significa Osiris el que está al frente de los occidentales. La diosa Isis, o sea, la sacerdotisa representando a la diosa Isis viuda, lo que hacía es crear una masa a partir de diferentes ingredientes que vendrían a ser cebada, arena y agua. De esa masa hacía 42 trocitos. Esos 42 trocitos simbolizaban cada una de las regiones o nomos del Egipto antiguo, que se dividía geográficamente en estos 42 zonas y también políticamente. Una vez que había dividido esa masa en 42 partes, lo que hacía era volver a unirla dentro de un molde de oro que estaba cubierto en el fondo con una tela del Nilo, y ahí se colocaban todos y se hacía una masa con la forma del molde que tenía precisamente la forma del dios Osiris, con su corona y también con el cayado y el flagelo sostenido por las manos. ¿Y por qué la diosa Isis cogía esa masa y la dividía en 42 trocitos diferentes que representaban las regiones de Egipto? Pues porque al volver a unirlas dentro del molde de Osiris, esto representaría la unión del país, la unificación. ¿Y qué se hacía con el molde? Pues el molde se colocaba dentro de una cuba de granito negro como el que podéis ver en pantalla, de hecho se han encontrado algunos, que se recubría con una tela y se tapaba con una tapa de madera de cedro. Una vez ya aquí, a lo largo del resto del mes, esto se iba a estar humedeciendo todos los días para ayudar a la germinación. Recordad que en la masa tenemos granos de cebada. ¿Y qué hay de la segunda figurilla del dios Osiris? Pues la segunda figurilla del dios Osiris se llamaba Osiris Sokar, y esto es porque representaba un aspecto diferente del dios, asimilado con otro dios que se llama Sokar y que también es de carácter funerario. Esta estatuilla, al contrario que la anterior, estaba hecha con una masa que contenía ingredientes de alto lujo, muy caro y muy expensive. Te voy a decir algunos de estos ingredientes que se pulverizaban y se mezclaban entre sí. Tenemos dátiles, mirra, resina de terebinto, caña, junco, pino de Alepo, menta, enebro, oro pulverizado, plata pulverizada, lapislázuli, cornalina, turquesa, feldespato, jaspe rojo, granate y amatista. Con un cucharón específico para el ritual que se llamaba el reunificador, lo que se hacía era mezclarlo con tierra y agua, se impregnaba todo con ese agua además de carácter sagrado y se moldeaba una pasta que luego se colocaría también en su respectivo molde. Este molde también tenía la forma del dios Osiris con su corona y con los brazos unidos así en cruz, sosteniendo el cayado y el flagelo.
A lo largo del tiempo y de los días, esta figurilla se desmolda y se coloca en un pedestal en lo que vendría a ser una capilla portátil. Desde ahí se dejaría al aire libre y se regaría todos los días, también en función de la humedad y la fertilidad de la tierra. La siguiente parte de los misterios de Osiris y de estas ceremonias vendrían a ser las de las procesiones. Estas figurillas en unas barcas se llevan hasta el lago del templo y allí tenemos a los diferentes sacerdotes y sacerdotisas con sus respectivos roles de dioses, pues haciendo de corte detrás de estos dioses. Por ejemplo, había muchas plañideras que lloraban y hacían como si fuera la diosa Isis llorando para que sus gritos hicieran que Osiris regresara a la vida. Al cabo de unos días, ya en el día 23 del mes de Koyak, lo que hacían era momificar a estas figurillas. Se momificaban como si fuera una momia cualquiera con sus vendajes y añadiendo sus amuletos. Una vez que ya estaban momificadas, se hacía una procesión buscando la capilla en la que se colocarían estas figurillas durante el resto del año para simbolizar que ya había sido enterrado y que ya había resurgido de entre los muertos. En esta capilla donde se colocaban las figurillas, pues a lo largo del año los sacerdotes irían realizando sus ofrendas. ¿Y qué pasa entonces con las figurillas de los años anteriores? Porque aquí hemos creado figurillas nuevas y las hemos llevado a la capilla y hemos dicho que este mismo ritual se repetía año tras año. Pues esas figurillas antiguas se sacaban de la capilla después de un año esperando, se llevaban hasta el templo, se vendaban nuevamente con nuevas vendas como si fuera una nueva momificación y se enterraban ya en un lugar, en una especie de tumba donde quedarían guardadas para siempre. Y aquí acabaría el proceso ritual de los misterios de Osiris. Como veis, todo este proceso ritual es muy interesante porque todos hacen referencia a ese arquetipo de la resurrección, de la regeneración que se ocurre año tras año en un movimiento cíclico del mito del eterno retorno. Esto lo podemos encontrar en muchas culturas expresado pues a través de divinidades diferentes, con religiones diferentes y también con ceremonias y rituales diversos, pero en el fondo es siempre lo mismo, porque son propios de las sociedades agrícolas, de las que ya os he hablado muchas veces, que dependen muy intensamente de la tierra. Nosotros también dependemos de la tierra, por supuesto, pero parece que no nos acordamos. En cambio, los egipcios lo tenían muy presentes. Era necesario que el río siguiera su curso año tras año. Era necesario que la vegetación creciera y alimentara al país año tras año. Y entonces es cuando el ser humano deriva esa especie de pensamiento mágico que hace que un ritual le haga pensar al ser humano que pueda tener un efecto en la vida tangible, en la vida real. Esa es la magia, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Y bueno, así espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Te recomiendo que veas otro vídeo donde hablo también un poco de los arquetipos. Si es un tema que te interesa, te lo voy a dejar ahí abajo, en el que me hago la pregunta de si Jesús y Osiris es lo mismo o no es lo mismo. Te recomiendo que veas ese vídeo también porque ahí explicamos todos estos conceptos antropológicos de arquetipo y también psicológicos, por supuesto. Y nada, recuerda que si quieres aprender más sobre egiptología, tienes en mi página web disponible muchos cursos sobre diferentes temáticas del Antiguo Egipto, incluyendo lengua egipcia y escritura jeroglífica en sus dos niveles, inicial y avanzado. Y ahora sí, te mando un beso enorme, nos vemos en este canal en el próximo vídeo. Acuérdate de suscribirte si no lo has hecho todavía y darle a la campanita para que te lleguen notificaciones, pero igualmente hay vídeos en este canal todos los miércoles y sábados. Un beso enorme ahora sí que sí, Irek Herunefer, Ang Uja Senep.